Acaba de confirmarse hace unos minutos que Mauricio Macri ha sido designado, han llegado a un acuerdo absoluto para que sea el nuevo presidente del PRO. El partido que el ingeniero Macri fundó, el expresidente, va a volver a ser presidido por él en reemplazo de Patricia Bullrich. Hasta hace instantes estuvieron negociando en forma frenética los distintos puestos para lograr un equilibrio interno. Le cuento de qué se trata. El acuerdo tiene que ver con Macri, Mauricio, presidente del PRO. Los dos vicepresidentes son Soledad Martínez, de Vicente López, obviamente muy ligada a Jorge Macri, el anterior intendente de Vicente López. Segundo vicepresidente, Damián Arabia, que es un hombre que responde a Patricia Bullrich. El resto del consejo directivo está integrado por gente de mucha trayectoria, de mucho peso y en varios de esos casos con buenas gestiones. Por ejemplo, Diego Valenzuela al frente de 3 de febrero, Rogelio Frigerio al frente de Entre Ríos, Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, y dos figuras del PRO históricas. Una de ellas está ya en nuestros estudios, que es María Eugenia Vidal, y el otro es Diego Santilli. Usted se preguntará, ¿y dónde quedó Patricia Bullrich? En esa negociación que acaba de terminar, va a ser la presidenta de la Asamblea del PRO, pero el presidente del Consejo Directivo del PRO a partir de estos instantes es Mauricio Macri. Por supuesto, ahora inicia un viaje y a su regreso van a hacer formalmente la ceremonia de asunción. Pero desde el punto de vista político ya ha sido logrado el acuerdo. También usted se preguntará qué va a ser de la vida política de Horacio Rodríguez Larreta. Le ofrecieron que él o alguien de su espacio político se sumara al Consejo Directivo, pero él declinó el ofrecimiento del propio ingeniero Macri y ha planteado que no quiere integrar por ahora la dirección, la conducción del PRO, que se va a mantener, insisto, por ahora dentro del partido como un militante, como un afiliado más. Muy buenas noches, Débora Plager, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Bueno, te agrego algunos datos más porque fue muy interesante lo que pasó en estas últimas horas en relación con estas negociaciones frenéticas, digamos, para definir lo que finalmente es la presidencia del PRO en cabeza de Mauricio Macri. Bueno, para tener un equilibrio de fuerzas dentro del PRO, con Patricia Bullrich terciando allí sus propios lugares, había habido una vocación, digamos, de Bullrich de decir que iba a presentar ella una lista propia. Bueno, claro. Finalmente eso se zanjó. ¿Por qué? Porque, como vos bien decías, hay una representación equitativa tanto de Macri, que preside el PRO, como de Patricia Bullrich respecto de poner nombres propios tanto en el Consejo Directivo como en la Asamblea del partido. Rodríguez Larreta, claramente vos decías, prefirió no integrar estas áreas de decisión dentro de la estructura porque no convalida, digamos, el acercamiento del PRO con el gobierno de Javier Milei. ¿Y por qué todavía eso no está formalizado, más allá del viaje de Macri, que veremos, no sé, las condiciones climáticas, estaba previsto que parte esta noche? Porque, bueno, hay unos plazos legales, digamos, de 48 horas para instrumentarlo o complementarlo desde el punto de vista jurídico. Pero efectivamente, Mauricio Macri vuelve a presidir el PRO. Patricia Bullrich tenía una licencia, digamos, propia a la campaña electoral cuando fue candidata a presidenta del espacio, ¿no? Enseguidita voy a saludar y pedirle la opinión, por supuesto, a Silvina Martínez, a uno de nuestros grandes invitados, al doctor Carlos Rucao, pero por razones obvias acabamos de anunciar que integra el Consejo Directivo María Eugenia Vidal. Así que, María Eugenia, muy buenas noches. Bueno, ¿qué me puede anticipar, qué me puede contar de este, yo diría, un logro de unidad razonable con Patricia Bullrich presidiendo la Asamblea, Mauricio Macri el partido y Horacio Rodríguez Larreta afuera? ¿Cuál es su mirada política de esto, María Eugenia? Bueno, creo que es una nueva etapa para el PRO. Y una nueva etapa que empieza bien, escuchando el mensaje que nos dio la gente en la última elección, donde no nos fue bien y donde creo que una de las cosas que más daño nos hizo fue la interna, ¿no? Claro. La división. Y el primer gesto que hace el PRO después de la elección como partido es decir, acá estamos juntos, hay una lista de unidad. Y esa lista donde están los gobernadores, donde están los intendentes, donde está representada Patricia Bullrich, que fue nuestra candidata, donde está Mauricio, que fue el fundador del PRO como presidente.
bueno, es una idea de retomar lo que fue el PRO en un principio, ¿no? Un lugar donde había unidad, donde había equipo, donde había una mirada común. Ojalá que este sea el primer paso para eso. Le hago una pregunta respecto de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo ha quedado esa situación? Yo comentaba recién que el propio Mauricio Macri le ofreció que se sumara, obviamente. Es una figura importante, jefe de gobierno de la ciudad, pero prefirió quedarse en un costado. ¿Qué opina usted de eso? ¿Va a esperar un tiempo? ¿Va a ver cómo le va a Javier Milei y cuál es el tipo de apoyo que le hace el PRO? ¿O cree que a lo mejor empieza a construir una agrupación distinta que tome distancia del PRO? Yo creo que una cosa es el consejo directivo de un partido y otro es la pertenencia a un partido. Claro. De hecho, yo no formé parte del consejo directivo del partido en los últimos 4 años. Claro. Y, sin embargo, no por eso dejé de ser PRO. Seguro. Creo que Horacio sigue siendo PRO, tomó una decisión personal de no integrar el consejo directivo en este momento y yo la respeto. Me hubiera encantado que esté. Y de hecho hablamos de eso, pero yo respeto su posición personal, pero sigue siendo PRO y sigue siendo parte del PRO, más allá de que no esté en la lista del Consejo Directivo del PRO. Doctor Rucauf, lo llevo al análisis político de esta información, insisto, urgente porque no sé si María Eugenia lo va a querer decir, pero hace muy poco tiempo, un par de horas nomás que se logró finalmente terminar de coser, de arreglar este acuerdo entre partes. La pregunta política que le hago, doctor Rucauf, es: este PRO, encabezado ahora por quien fue su fundador y es presidente de la Nación, Mauricio Macri, con este equilibrio de poder que se tiene que reconstruir porque gran parte de sus votantes se fueron a lo de Milei, ¿qué tipo de apoyo debería tener de parte del PRO el presidente de la Nación? Un apoyo casi incondicional, como es el que reclama cotidianamente Patricia Bullrich, tomar un poquito de distancia para no jugarse el todo por el todo. ¿Cuál sería su mirada, doctor Rucauf, respecto de esto? Yo creo que lo fundamental es que acompañe la decisión de sus votantes, que creo que esto es lo que está claramente planteando el ingeniero Macri cada vez que se refiere a la actual situación. Así como el votante peronista se fue y no votó a Massa porque se sentía traicionado, yo creo que el votante de Juntos por el Cambio, que acompañó la fórmula que hoy tiene nada menos que en este gobierno el ministro de Seguridad y el ministro de Defensa, Claro. ¿no? Tiene mucha convergencia de ideales. De hecho, durante la campaña yo en este mismo canal dije que son distintos Manontropo, Juntos por el Cambio y los liberales. Sí. Tenían muchos puntos de convergencia. Tienen estilos distintos, claramente, y en medio de estos estilos a veces aparecen las diferencias, pero la construcción del drama argentino, la salida de este desastre que estamos viendo, que sus colegas mostraron antes y que luego yo les voy a contar lo que está pasando en Rosario, que demuestra el nivel de desastre que vivimos, realmente necesita del aporte de todos. Yo vengo diciendo un pacto fiscal entre el presidente y los gobernadores, y me imagino que nadie en el PRO puede estar en desacuerdo con esa idea. Sí, me parece que la idea de Macri en esta reasunción en la presidencia del partido que él mismo creó, fundó, es contener a todos. Lo digo particularmente por el caso de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Claro. Que no lo hemos escuchado en este tiempo, que sabemos que decidió no integrar ninguno de los cargos directivos del PRO justamente por la disidencia que presenta frente a lo que decía Rucauf, que me parece que es interesante. O sea, también hay que entender que hace 90 días, 100 días nada más, bueno, 100 días asumió Milei, un tanto antes la elección. El votante de Juntos por el Cambio fue, y lo dicen los números, a votar a Milei. O sea, claramente, de los 30 puntos que sacó Milei en la primera vuelta a lo que fue después el balotaje, claramente los votantes de la elección general que habían elegido la alternativa de Patricia Bullrich lo votaron a Milei. Entonces me parece que ahí también hay una lectura política que está haciendo el PRO en este momento, que claramente Larreta no comparte, ¿no? No comparte, y le vuelvo a preguntar a María Eugenia. Hoy hablé con 2 o 3 integrantes del PRO y con uno de Juntos por el Cambio. Hacían una comparación del análisis político, que es cuestiones que a mí me fascinan. Dicen, el PRO no tiene otro remedio ni otro camino que apoyar, obviamente, a Javier Milei. ¿Por qué? Si a Milei le va bien, porque uno dice, no nos peguemos a Milei, porque si Milei fracasa, el PRO fracasa con él, si estamos muy pegados al gobierno nacional. Y decía, si a Milei le va bien, va a ser una especie de UCD
de Carlos Menem. ¿Se acuerda? Finalmente la UCD, Julia Alzogaray, finalmente el peronismo deglutió a la fuerza de la Unión de Centro Democrático de los Alzogaray. Ahora, si a Milei le va mal, no hay que descartar ninguna posibilidad, le va mal, bueno, el apoyo del PRO sería como el frepaso a Fernando de la Rúa, es decir, también está condenado a irse, a caer, a perder con Milei. Por lo tanto, más allá de lo que deseen, por cómo se dieron las cosas, tienen su suerte atada y no tienen otro camino político que estar apoyando al gobierno de Milei. ¿Cómo ve esta reflexión, María Eugenia? Más que pensarlo desde el PRO, me gusta pensarlo desde los argentinos. Si a Milei le va mal, la Argentina entra en un camino de difícil retorno. Tremendo. La verdad es que estamos en una situación tal vez la más dramática desde el 2001 en adelante. Claro. No sé qué más queremos probar. ¿Queremos más pobreza? ¿Bajar aún un escalón más? ¿Que queremos llegar al 80% de pobres? Para darnos cuenta que el camino que nos propuso el kirchnerismo durante los últimos 20 años no es el camino. Y creo que la gente votó masivamente y contundentemente un cambio. Y ese cambio no fue el propuesto por el PRO, pero sí fue un cambio propuesto por Javier Milei. Y hace menos de 6 meses que lo votó. Entonces creo que más allá de la conveniencia, este es un momento para estar por encima de la conveniencia. Y si le va mal, más que el PRO, me preocupa el país. Claro. Me preocupa la gente, me preocupa lo que le va a pasar. Casi te diría que el PRO va a ser una anécdota si a Javier Milei le va mal. Entonces creo que acá no hay espacio para la mezquindad y la especulación, y además hay un sentido de responsabilidad y casi diría democrático, sí, patriótico, de acompañar a un gobierno que arranca con debilidad parlamentaria, que no tiene gobernadores, que no tiene intendentes, que hace 2 años nació a la vida política y que tiene que gobernar una de las situaciones más complejas que le toca enfrentar al gobierno desde el retorno de la democracia. Eso es mucho más importante que la cosa chiquita de si Milei fracasa, qué pasa con el PRO, y si Milei le va bien, qué pasa con el PRO. Yo creo que el PRO nunca va a ser la UCD, porque el PRO ganó 2 elecciones en la provincia de Buenos Aires, se las ganó al peronismo, porque el PRO gobernó a la ciudad de Buenos Aires durante 16 años, bueno, tiene gobernadores porque tiene hoy, gobernadores, claro. porque tiene intendentes. El PRO es un partido de 20 años que ganó muchas elecciones, digamos, no es un partido testimonial, con todo el respeto que me merece la UCD, pero no tenía el desarrollo que tiene el PRO hoy. Entonces, pero ese no es el punto. Me parece que nos tenemos que correr de estas discusiones tan chiquitas, cuando en Rosario pasa lo que pasa, cuando los jubilados están como están, cuando la gente va al supermercado y la pasa cada vez peor. Entonces, esas son las discusiones. Cuando hay paro en muchas provincias y los chicos pierden días de clase que ya no se pueden dar el lujo de perder, me parece que ahí está el foco y no en qué nos conviene o qué no nos conviene. Y lo digo con la autoridad de ser alguien que no pedí el voto por este presidente, pero desde ese lugar, y no es mi partido el que gobierna, pero tengo una responsabilidad mayor a esa. Ahora, ¿qué nivel de posibilidad hay de encontrar algún punto de acuerdo en lo que no están de acuerdo? Porque recién decía, bueno, más allá de la conveniencia política, vamos a los temas que le preocupan a la gente. Por ejemplo, van a tener que discutir en el Congreso la reforma previsional y lo que vaya a salir de la ley bases, que entiendo ya tienen los borradores, los jefes de bloque. ¿Qué posibilidad hay, de acuerdo a las conversaciones que ustedes tuvieron, de que ceda en algo el gobierno, cosa que hasta ahora parece no muy posible porque no es una característica del presidente Milei ceder? Y ustedes poder imponer algo que acerque posiciones, ¿no? Pues sabemos que no están de acuerdo en la manera de resolver la fórmula, o de la retroactividad, etcétera. Sí, también tengo que decirte algo, Débora, porque yo fui parte de toda la discusión de la ley ómnibus. La primera propuesta del gobierno era: suspendamos la fórmula de Alberto y denme a mí la facultad de definir la jubilación que a mí me parece. Desde esa primera versión, que fue la que mandó al Congreso en diciembre, hasta hoy, el gobierno fue cediendo y escuchando. De hecho, adoptó la fórmula que nosotros le propusimos, que fue la fórmula de ajuste por inflación, y hoy te diría que, no sé, salvo la posición del kirchnerismo, todos los bloques están de acuerdo con que esa es la fórmula. Entonces, ya nos pusimos de acuerdo en lo más importante, que es cómo se construye la fórmula para calcular las jubilaciones. Ahora lo que estamos discutiendo es desde qué momento se aplica esa fórmula. Pero yo creo que desde diciembre, que el Ejecutivo mandó el proyecto, hasta hoy, hubo un gran avance. El gobierno ya aceptó nuestra fórmula y ya aceptó proponer una recomposición, que hoy el gobierno dice que es de 10 y la oposición está pidiendo que sea del 20. Sí. Ahora, el jueves hay comisión de previsión.
estamos trabajando, vamos a presentar, yo voy a ir, soy miembro, cada uno de los autores de proyectos de ley que se presentaron para los jubilados va a discutir su proyecto. O sea que las cosas se están caminando para que terminemos, espero, lo más rápido posible en una fórmula de consenso que les permita a los jubilados salir de la situación que está ahí hoy, que es la peor del mundo. Hoy, lo que les pasa hoy es peor que cualquier propuesta, la del gobierno, la de la oposición, porque les hizo perder un 40% en los últimos 4 años. Enseguidita le voy a preguntar al doctor Rucauf 2 cosas. Una pregunta más sobre este tema político, porque me gustaría